El peor enemigo de uno, es uno mismo. Es una frase que representa muy bien sobre lo que hablaremos hoy. Los trastornos mentales han sido los causantes de que muchas veces las personas no puedan vivir a plenitud en su día a día, ya sea por las limitaciones que esta causa, sentimientos como la tristeza, el enojo, la ira, el miedo, la felicidad, todos vienen de ahí arriba. Y cuando estos se ven alterados, es casi seguro que quienes están detrás de tales perturbaciones, son los trastornos mentales. Hoy revisaremos este iceberg en el cual veremos condiciones en la mente que pueden hacerte caer en cuenta, lo afortunado que eres por no padecer alguna de ellas. La bipolaridad o trastorno bipolar muchas veces es malinterpretado, ya que muchas personas, sobre todo jóvenes, piensan que ser bipolar es estar enojado y solo eso, cuando no es así. Si bien alguien que padece de trastorno bipolar experimenta episodios de mal humor, esto se debe al constante cambio en sus emociones, llegando a muchas veces estar confundidos pues por momentos se sienten con energía y felices, para luego súbitamente decaer en la depresión y la tristeza sin ningún motivo aparente. El trastorno del espectro autista consiste en una afección relacionada con el desarrollo cerebral que afecta la manera en la que una persona percibe y se relaciona con su entorno, algo que en la mayoría de casos genera problemas en la interacción social y la comunicación con otros individuos. Los trastornos del espectro autista pueden durar toda la vida, pero los tratamientos y servicios pueden influir de manera positiva en la capacidad de funcionamiento y mejorar los síntomas para las personas con estos trastornos. Entre los síntomas más recurrentes de una persona con TEA, la dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas es la principal. También poseen intereses limitados y comportamientos repetitivos. Todas estas condiciones harán que su capacidad para desempeñarse en roles del día a día, como estudiante, empleado o compañero de vida, sea afectada de forma que le costará un poco más desempeñarse en los ámbitos mencionados. Las fobias son trastornos de ansiedad caracterizados por un miedo irracional y desproporcionado hacia objetos, situaciones, actividades, animales o estímulos específicos. Estos temores pueden llegar a ser tan grandes que afectan significativamente la calidad de vida de las personas que lo presentan. Si quieres saber más sobre las fobias y la gran cantidad de ellas, te recomiendo revisar mi iceberg de fobias que hice hace tiempo, donde tocó más de 50 fobias y posiblemente encuentres explicación a una de las tuyas ahí. Los trastornos alimenticios son enfermedades de la salud mental caracterizadas por patrones anormales en la alimentación que generan una preocupación enfermiza por el peso corporal y la forma de este. Esta excesiva preocupación puede desencadenar en serios problemas alimentarios, ya que si no se tratan de manera eficaz, puede convertirse en problemas crónicos y en ciertos casos conducirá al fallecimiento del individuo. Entre los trastornos alimentarios más frecuentes se encuentran la anorexia, la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo. Sin embargo, la ortorexia y el trastorno por atracón también están ahí y todos implican un serio problema para la salud. A menudo los trastornos alimentarios están relacionados con otros padecimientos en la salud mental, como lo son la depresión, la ansiedad, las autolesiones y los pensamientos y comportamientos autodestructivos. La tricotilomanía es un tipo de trastorno compulsivo que provoca la pérdida de cabello, a causa de que el individuo tendrá unas ganas incontrolables de jalarlo y retorcerlo hasta que se desprenda del cuero cabelludo. Las personas que padecen de este trastorno reconocen que son incapaces de detener este comportamiento, aun cuando se dan cuenta que poco a poco se están dejando calvos a sí mismos. El síndrome de la Bella Durmiente es uno que afecta tanto a mujeres pero sobre todo a los hombres adolescentes y se caracteriza por un impedimento de realizar sus tareas del día a día con normalidad. Este impedimento proviene del mismo nombre del síndrome, o sea, una excesiva somnolencia que provoca a quien la padece jornadas de sueño de hasta 20 horas en un solo día.
Pero además de este sueño constante, síntomas como rabietas, dificultad para concentrarse, episodios de gula, alucinaciones y delirios se hacen presente en ciertos casos de personas con el síndrome de la Bella Durmiente. Se cree que esta enfermedad se debe a una alteración en la actividad del hipotálamo y el metabolismo de la dopamina y serotonina, dos neurotransmisores que influyen en gran manera en nuestro estado de ánimo. La paranoia es un trastorno mental que se caracteriza por la manifestación de pensamientos irracionales y persistentes de desconfianza y sospechas hacia los demás. Quienes padecen de paranoia tienden a creer que todas las acciones, palabras e intenciones de las personas que los rodean tienen como objetivo hacerle daño o propagar mensajes negativos, muchas veces llegando al punto de creer que están siendo perseguidos y que su alrededor están conspirando en contra suyo, esto sin que exista alguna evidencia o señal mínima que lo respalde. La hipocondría es un trastorno mental que implica la aparición de pensamientos intrusivos en los cuales la persona comienza a tener una preocupación irracional y excesiva con haber contraído una enfermedad grave, es decir, alguien con hipocondría afirma con certeza que éste posee alguna enfermedad o varias enfermedades, esto sin siquiera presentar un síntoma o haber ido al médico para hacerse un chequeo general. Siendo el opuesto de la paranoia, la pronoia se describe como una visión saludable y positiva en la cual la persona cree que su entorno está conspirando a su favor. Las personas que presenten este tipo de pensamiento vivirán felices creyendo que el universo, sus vecinos, amigos y familiares están tratando de hacer todo lo posible para hacerlo feliz. Por lo tanto, estos devuelven esas intenciones con buenas acciones y sonrisas. Un estado de fuga o fuga disociativa es como se conoce a un tipo de amnesia en la que el individuo experimenta uno o más escapes de su personalidad de forma repentina e inesperada. Es decir, que esta persona no recuerda ciertos episodios de su vida en su totalidad o los recuerda pero de forma muy limitada. Estos estados son temporales, llegando a durar horas, días, meses e inclusive años. Los trastornos de adaptación están relacionados con el estrés y como uno sufre más de lo que debería a causa de situaciones que por sí solas no deberían causar tales niveles de, valga la redundancia, estrés. Por ejemplo, ir a la escuela, al trabajo o salir de compras puede suponer un estrés abrumador para alguien con trastornos de adaptación, algo que también puede derivar a que la persona se sienta ansiosa y deprimida. Por suerte existen tratamientos de corta duración que pueden ayudar a recuperar el equilibrio emocional, aunque esto no implique que vaya a funcionar o ser igual de eficaz con todos los pacientes. El trastorno facticio es una grave afección mental en la cual una persona trata de hacer creer a los demás que está enfermo y hará lo que sea para que le crean, por lo que intencionalmente estas personas pueden buscar enfermarse o hacerse daño a sí mismos con tal de parecer enfermos. Un ejemplo leve de trastorno facticio puede ser cuando un niño no quiere ir a la escuela o colegio por X razón, así que para evitarlo finge estar enfermo de gripe, dolor de cabeza o malestar estomacal, y ya con eso si sus padres le creen, logrará su cometido y evadirá su responsabilidad de asistir a clases. La amnesia disociativa es un trastorno mental en el que una persona experimenta una pérdida parcial o completa de un episodio importante de su vida, ya sea positivo o negativo. A diferencia de la amnesia común, esta pérdida de memoria no se debe a alguna lesión cerebral física ni a condiciones médicas, sino que es resultado de una desconexión entre diferentes partes de la mente. Por ello, la amnesia disociativa está dentro de la categoría de los trastornos disociativos, una categoría de trastornos mentales que implican una desconexión entre aspectos como la identidad, la conciencia, la memoria o la percepción. El delirio de cristal fue la manifestación de un desorden psiquiátrico donde la persona que lo manifestaba creía que su cuerpo o partes de él estaban hechos de cristal.
Esta anomalía se presentó durante el siglo XV al siglo XVII y personajes históricos como el rey Charles IV de Francia, Peter Tchaikovsky, la princesa Alexandra de Bavaria y el militar Georgios Atsianestis lo padecieron. Si escuchas la palabra cufungicisa quizás no se te venga nada a la cabeza, pero si digo sobrepensar, de seguro te sentirás identificado o identificada. Cufungicisa es una palabra que usan tribus locales en Zimbabue y es traducida literalmente a nuestro idioma como sobrepensar o pensar demasiado. Entre los Shoune, una tribu de la región de Zimbabue, atribuyen malestares físicos y mentales al darle demasiadas vueltas al asunto, ya sean cosas buenas, traumas o futuros eventos. Ellos incluso creen que problemas serios como la depresión y ansiedad son causados por el simple hecho de sobrepensar las cosas. El síndrome de Ganser, o también llamado pseudodemencia histérica, es un trastorno mental raro que se caracteriza por la aparición de respuestas incongruentes y erróneas a preguntas simples por parte de la persona que lo padece. Por ejemplo, si le preguntas a alguien con síndrome de Ganser cuánto es 3 más 1, él te dirá 5, le preguntas de qué color es el sol y te dirá verde, y así con muchas preguntas cuyas respuestas son tan obvias que hasta un niño pequeño las respondería con facilidad. Algo que hace raro a este síndrome es que la persona no es tonta, solamente se hace, ya que ellos saben que la respuesta que están proporcionando es incorrecta, pero aún así la responden de forma incorrecta. La generosidad patológica o ayudador compulsivo es un altruismo pero llevado al extremo. Me explico, las personas que padecen de este trastorno intentarán ayudar a los demás independientemente de quién sea y de lo que esto conlleva, por ello, pueden llegar a anteponer sus intereses, su moral y sus valores, todo con tal de ayudar a otra persona. Se cree que la generosidad patológica está relacionada con la inseguridad, ya que estos pueden sentirse insuficientes para lo que el resto de su círculo social espera. Es por ello que anticipadamente ya intentan ofrecerse para lo que sea, aun sin que se los pidan. Un ejemplo algo leve de esto puede ser cuando una mujer en la cena familiar, en vez de sentarse a comer con el resto, está pendiente de ver si alguien necesita algo, ya sea una cuchara, sal, pimienta. Bueno, si me hago entender, en ese momento su generosidad patológica le hará preocuparse más por lo que puede llegar a necesitar el resto que en su propio bienestar. El síndrome de Coro es un trastorno mental que tuvo su origen en China y se caracteriza por un miedo irracional a sufrir una retracción o encogimiento en los genitales, es decir, que tienen miedo a que su pajarito se encoja. Durante muchos siglos, hasta la década de los 70, se pensaba que el síndrome de Coro estaba relacionado estrechamente con la cultura asiática. Sin embargo, también se han presentado casos entre individuos de países occidentales. La locura compartida es un trastorno psicótico bastante complejo de explicar, ya que no existen muchos casos reportados, pero los que sí se conocen dejan ver cómo este trastorno afecta a dos personas por igual, las cuales tienen una visión de la realidad completamente alteradas, en su mayoría delirios y disociaciones. Las personas que padecen de locura compartida, por lo general han pasado por un aislamiento social preocupante, es por ello que también se cree que es común desarrollar este trastorno entre familiares, como padres e hijos, o esposo y esposa. Aunque suene algo exagerado, el síndrome de la mano alienígena puede llegar a ser bastante molesto de lidiar. Este trastorno neurológico se caracteriza por afectar la función de una mano o extremidad, lo que ocasiona la interferencia de dicho miembro en contra de la voluntad del individuo que lo padece. Por ejemplo, puedes estar comiendo con la mano izquierda y al momento de alzar la cuchara para llevarla a tu boca, la mano derecha interfiere y te la manotea o la detiene. De eso se trata el síndrome de la mano alienígena. La aboulomanía es el término usado en psicología para describir un trastorno en el cual una persona presenta una indecisión crónica y paralizante en la toma de sus decisiones,
Esto implica desde las decisiones más básicas como qué pasta de dientes usar, hasta otras más complejas como qué preparar de comida o qué ropa usar para ir a la universidad. Las dudas e incertidumbres que se generan en estos casos pueden llegar a niveles abrumadores, lo que por ende afecta en las relaciones del individuo que la padece y puede llevarlo a sufrir ataques de ansiedad y pánico que lo harán aislarse de todo. Si bien la aboulomanía no es reconocida oficialmente como un trastorno, sí está estrechamente relacionado con ellos, como por ejemplo, el trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno de personalidad por evitación. El síndrome de Anton es un raro trastorno neurológico que afecta la percepción y la conciencia de un individuo sobre su propia discapacidad visual, es decir, que alguien con síndrome de Anton niega o ignora el poseer una discapacidad visual, ya sea una ceguera leve o la pérdida completa de la visión. Podemos resumir el síndrome de Anton como la negación de una discapacidad visual, lo que implica que o bien la persona no es consciente de su falta de visión o la minimiza en gran medida. Se cree que este síndrome es originado por lesiones en áreas específicas del cerebro, como el lóbulo parietal posterior. Dichas lesiones pueden ser resultado de accidentes cerebrovasculares, tumores, traumatismos craneoencefálicos u otras afecciones neurológicas. El síndrome de Savanto, también llamado savantismo, es un fenómeno neurológico peculiar en el cual una persona que posee una discapacidad intelectual significativa, como por ejemplo el trastorno de espectro autista, demuestra habilidades excepcionales y talentos sorprendentes en otras áreas específicas como las matemáticas, la música o la capacidad para almacenar cantidades exageradas de información. Un caso notable y que yo personalmente reconozco es el de Ken Peek, en quien se inspiraron para crear al personaje Raymond Babber en la película Rain Man del año 1988. El trastorno reactivo de la vinculación o trastorno reactivo de apego es una enfermedad grave pero poco frecuente enfermedad en la cual un bebé o niño pequeño no logra entablar una relación saludable con sus padres o las personas encargadas de su cuidado. A menudo este trastorno puede desarrollarse si no se cumplen las necesidades básicas del niño en cuanto a comodidad, afecto y alimentación. Este trastorno se considera grave porque es de lógica pura, que si un niño no respeta ni quiere a sus padres, ¿qué se puede esperar de su trato con las demás personas? Aunque en mi opinión esto puede llegar a estar justificado en ciertos casos, porque existen padres malvados que no se preocupan por la salud ni lo que el niño piensa, muchas veces los maltratan y explotan, por lo que es lógico que dicho niño no desarrolla ninguna clase de apego con esa persona. Pero bueno, esa es solo mi opinión. La erotomanía es un trastorno delirante que se caracteriza por los delirios de un individuo de que otra o varias personas están enamoradas de él. A menudo este trastorno se encuentra con mayor frecuencia en personas tímidas, dependientes y con nulas experiencias sexuales o sentimentales, y sus objetivos siempre son personas inalcanzables para ellos, debido a su estatus social o su pobre capacidad para relacionarse con las personas a causa de su trastorno, que le hace pensar que ya no necesita presentarse ni entablar una conversación, pues para ellos estas personas ya están rendidas a sus pies. La esquizofrenia se trata de un grave y crónico trastorno que afecta de manera significativa la forma en la que una persona piensa, siente y se comporta. También se caracteriza por alterar profundamente la percepción de la realidad y la capacidad de procesar la información de manera coherente. Esto implica que afectará todos los aspectos de la vida de quien la padece. Como la esquizofrenia tiende a ser una enfermedad crónica, el curso y la gravedad de esta pueden variar ampliamente entre las personas que la sufren. Por ejemplo, algunas pueden tener episodios esporádicos de síntomas graves como apatía, falta de motivación y nula o poca expresión emocional. Sin embargo, el tratamiento adecuado y a tiempo es fundamental para mejorar el pronóstico de una persona esquizofrénica.
El síndrome de Otelo es un delirio por el cual la persona que lo padece está firmemente segura de que su pareja le es infiel. Las personas con síndrome de Otelo están obsesionadas con la idea de la infidelidad y por ello muestran una serie de comportamientos invasivos, con tal de demostrar y conseguir alguna prueba fehaciente que compruebe dicha infidelidad. Por ejemplo, el revisar el teléfono constantemente de su pareja sin consentimiento es algo característico de personas con este trastorno. Sin embargo, este trastorno puede tornarse bastante siniestro cuando los celos son tan persistentes e incontrolables, ya que el individuo, dicho sea de paso hombre o mujer, intenta acabar con la vida de su pareja a causa de los celos tan enfermizos que se apoderan de él o ella. Una manera de tratar el síndrome de Otelo es buscando las causas que lo provocan. Esto se puede lograr a través de psicoterapia, pero en casos más exagerados la medicación también jugará un rol importante para sobrellevar los síntomas y mejorar la calidad del paciente. El síndrome de Capgras o ilusión de socias es un trastorno psiquiátrico raro en el cual un individuo tiene la creencia delirante de que una persona cercana, generalmente un familiar o un amigo, ha sido suplantado por un impostor, a pesar de que dicha persona no cambia físicamente en nada a la que ha sido suplantada. A menudo las personas con el síndrome de Capgras evocan emociones inusuales hacia la persona que creen ha sido suplantada. Estas emociones por lo general son negativas, como desconfianza, hostilidad y miedo. También se puede dar el caso de que estos individuos se armen una película en su cabeza para explicar el por qué y cómo ha sido suplantada dicha persona, explicando los motivos detrás de ello y quiénes pueden ser los causantes, aunque todo esto son puros delirios. El tratamiento para el síndrome de Capgras implica en abordar la condición subyacente que lo está causando. Esto a menudo suele verse relacionado con la esquizofrenia u otros trastornos delirantes. Enfoques terapéuticos, terapia farmacológica y apoyo psicosocial son claves para apoyar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren de este síndrome. El síndrome de Munchausen por poderes es una triste enfermedad mental en la cual el cuidador de un niño, sea padre, madre o ambos, inventan síntomas falsos o los provocan en su pequeño, y que de esa manera parezca que está enfermo. Entre las cosas que puede llegar a realizar un individuo que padece de Munchausen por poderes está el privar del sueño y del alimento a su hijo para que luzca desnutrido. También pueden aumentar la temperatura de la calefacción o poner paños calientes sobre él para que parezca que está sufriendo un cuadro de fiebre. Incluso pueden llegar al extremo de proporcionar medicina que no ha sido recetada por algún médico con tal de provocar alguna reacción adversa en este y que de esa manera se generen síntomas negativos o malestares. El síndrome de nieve visual consiste en la visión de pequeños puntos similares a la caída de nieve o la estática de una televisión. Para gran parte de las personas con este síndrome, esta nieve visual está siempre presente y ocurre en ambos ojos, pero lo que es peculiar en torno a esta condición es que los exámenes visuales y cerebrales de estas personas no muestran algún índice de problemas, por lo que su origen es tan incertidumbre tanto para los pacientes que lo padecen como para los profesionales. Otros síntomas que aparecen junto al síndrome de nieve visual son dolores de cabeza, fatiga, temblores, zumbidos en los oídos, la sensibilidad exagerada a la luz, dificultad para ver en la noche. Y el visualizar imágenes que se encuentran dentro de los propios ojos, como pequeños objetos flotantes o destellos de luz. En la actualidad no existe una cura para esta enfermedad, sin embargo no se conoce un tratamiento que funcione para todas las personas que padecen el síndrome de nieve visual. Por lo tanto es importante que quienes lo presentan hablen con su médico acerca de los beneficios y riesgos de cualquier tratamiento disponible. La apnea del sueño es un trastorno del sueño con potencial mortal, en el que la respiración se detiene por unos momentos para luego restaurarse, esto en repetidas ocasiones. El tipo más común de apnea es la obstructiva del sueño. Esta produce un colapso en las vías respiratorias o una obstrucción de ellas durante el sueño.
Algo que caracteriza a las personas con apnea es su fuerte ronquido, aunque esto no implica que si no roncas no puedes sufrir de ella. Los individuos que padecen de apnea tienen un mayor riesgo a sufrir accidentes de tránsito o de trabajo. Esto porque pasan somnolientos durante el día a causa de la privación de sueño que experimentan gracias a este trastorno. El síndrome de miembro fantasma es una afección psicológica que solo personas que hayan experimentado una amputación, ya sea por temas relacionados con la salud o accidentes, pueden experimentar. Este trastorno se caracteriza por la sensación de dolor y la presencia de la extremidad aunque la persona ya no la presente. Por ejemplo, una persona con un brazo amputado que presente este síndrome podrá sentir su brazo, sentirá una picazón e incluso lo moverá de forma imaginaria. Se cree que este síndrome se debe a la persistencia del cerebro, en negarse a aceptar que después de tanto tiempo algo que estaba ahí ya no está, es decir, el miembro amputado. La asomatognosia es el término médico usado para referirse a un trastorno neurológico en el cual un individuo presenta una falta de conciencia o reconocimiento de su propio cuerpo o partes de este. En resumen, alguien con asomatognosia tenderá a pensar que le falta una pierna o un brazo, o que le faltan dedos, alguna oreja o en casos más extremos, que no tiene cuerpo. La asomatognosia suele relacionarse con lesiones cerebrales, especialmente en el hemisferio cerebral derecho. Dichas lesiones son resultado de accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales u otras afecciones neurológicas. Esta condición puede presentar desafíos significativos en la vida cotidiana de quien lo padece, ya que la persona puede tener dificultades para realizar tareas básicas a causa de la ausencia de ciertos miembros o la totalidad de su cuerpo. Por suerte existen tratamientos que consisten en rehabilitación neuropsicológica y terapia ocupacional. Estas terapias se centran en ayudar a las personas a reconectar su conciencia con su cuerpo y así ayudarle a restaurar su función motora y clarificar la percepción de su cuerpo. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y la forma más común, pero no la única, de demencia. Esta enfermedad afecta principalmente a las funciones cognitivas del ser humano, o sea, la memoria, el pensamiento y la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas, como cepillarse los dientes o peinarse. Lo que la hace tan temida y devastadora es que comienza siendo leve y sin tanta relevancia, pero al ser una enfermedad degenerativa, conforme avanza se vuelve cada vez más y más destructiva, afectando de manera abismal la vida de quien la padece y la de sus seres queridos. Se cree que el Alzheimer es originado por una acumulación anormal de proteínas en el cerebro. Estas proteínas, llamadas placas de beta-amiloide y ovillos de tau, dañan las células cerebrales y ocasionan la muerte celular, lo que conduce poco a poco a una disminución gradual de las funciones cerebrales. En la actualidad no existe una cura como tal para el Alzheimer, pero sí tratamientos disponibles que puedan ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes padecen tan triste enfermedad.